Buenos y ventosos días. Ya amanecido, son las 10:30 de la mañana y he venido aquí antes de irnos a por las colmenas. Vamos a ir a las 4 de la tarde a por colmenas y hoy es el peor día que podía haber para ir a por colmenas. Estoy viendo que una me va a picar a mí o le va a picar al perro. Mirad, acaban de amanecer aquí las colmenas y pese a ser un día bastante airoso, pues ahí están saliendo de las piqueras, de vez en cuando sale alguna. Yo me voy, que estos días les enfadan bastante a las abejas. Bueno, que ha llegado el día. Vamos hoy a un pueblo de la sierra, aquí de la Sierra de Alcaraz, a por nada más y nada menos que 10 colmenas Lions. Nos las deja el buen hombre a 70 euritos cada una, con los 12 cuadros, con cera estirada, más no lo sé los que tendrá de cría. Imagino que a estas alturas del año y habiendo sacado los núcleos nuevos este año, vamos, que las han partido este año, en febrero han hecho los estéis, han fecundado las reinas y estando en la sierra, que allí casca el frío, imagino que unos 2 cuadros de cría pues tendrán, más o menos a estas alturas. No está mal, para ser inicios de primavera. Les pondremos algo de estimulante donde las vamos a llevar, que es una zona más cálida y con mejor clima que hay arriba, y a ver si arrancan rápido. Y nada, vamos a ver qué tal se da el día. Os enseñaremos la romerita, todo lo que llevamos. La romerita, para el que no lo sepa, es la fragoneta oficial de las abejas. Y bueno, ahora os enseñaré todo lo que llevamos, porque también tenemos que terminar de preparar unas cosas en el apiario, que allí llegaremos seguramente ya por la noche. Nos llevaremos un foco LED, un inversor para conectarlo a la batería de la furgoneta y trabajaremos allí media oscuras. Así que día largo el que nos espera. Vamos a ver qué tal. Tenemos ya a la romerita motorizada y preparada. ¿Qué llevamos aquí? Llevamos la azada, ¿vale? Para preparar todo el tema de pues, el asentamiento de un par de bloques que faltaban para que estén a nivel las colmenas, los trajes, los guantes, el foco LED. Llevamos el inversor también LED para iluminarnos ahora por la noche, un alargador, hierros, el cartel para poner el tema de lo del núcleo de abejas, que no sé dónde está ahora mismo el cartel, pero que tiene que estar aquí, y si no, pues ahora cogeremos. Llevamos bridas, llevamos cintas, llevamos un poco de todo. La verdad es que la furgoneta ha quedado espectacular. La ha puesto aquí mi hermano unas tiras LED para iluminar la caja y todo eso, así que perfecto. En la parte de ahí, para que no tengamos problemas, vale, pues mirar, ha colocado ahí unos tablones y tal, anclados al suelo donde van los anclajes de los sillones. Pues le ha fabricado ahí una caja, luego irá cogido con cinchas porque hemos colocado argollas, ahí las estáis viendo, por todos los laterales de la fragoneta, y así por la carga va a ir bien sujeta por arriba, por abajo y por todos lados. Llevamos cinchas de sobra, así que perfecto. Tienen que caber aquí 10 colmenas Lions. Veremos si caben 10 colmenas Lions en la caja de una Renault Express. Voy a comprobar, porque ahora estoy viendo... Ah, sí. Digo, no sé si tengo por aquí el cartel. Este cartel. Por fin. Atención, abejas. Conseguir este número es un infierno. Este es el número de explotación que nos han dado, ¿vale? El REGA, que se llama. Y hasta llegar al punto de conseguirlo para ya tener la autorización para colocarlo, es un auténtico infierno. Mirad la instalación, pues está curra. Van por aquí los cablecitos, los ha metido por ahí por el chasis. Y por aquí, hasta adelante. Delante también la ha puesto porque la luz que llevaba pues no funciona muy bien y le va a poner una tira. Ahí están los cables. Y nada, que nos vamos ya. Son las 3 de la tarde y tenemos que estar allí, pues eso, antes de Canochesca, para colocarlas. Llevamos también una maza para darle los golpes a los hierros y luego ya lo pondremos mejor para el tema del cartel. Cartel hace falta por aquel sitio por donde se puede acceder al apiario. Entonces, como en este caso solo hay un posible acceso al apiario, colocaremos solo un cartel, ya lo veréis, os enseñaré un poquito toda la zona cuando amanezca. Dicho esto, vámonos. Mira, madre mía, esto es maravilloso. Renault Express. Bueno, ya estamos llegando a la zona donde vamos a recoger las colmenas. La verdad es que se está portando la romerita, Esto es una maravilla, una máquina de matar. Mira qué carreteras. Estamos aquí en medio de la Sierra de Alcaraz. Bueno, la de Alcaraz y la de Segura. No vamos a decir el pueblo, por protección de datos, lógicamente. Venga, vamos a ver si llegamos. Y os seguimos contando. Firmamos. Lo firmamos con los datos y ya está. Claro, yo le digo, mira, no, que vengo del apiario, hemos estado cogiendo las 10 colmenas y ya está. Pues tenéis aquí un buen puñado,
Y están resguardadas aquí. Aquí, con el día que hace, no les da mucho el aire. Vosotros le pintáis las piqueras y todo eso, ¿no? Al tenerlas juntas para que no... Eso se lo pinté yo hace mucho tiempo, porque es que nosotros llevamos 1000 colmenas. Y claro, todas del mismo color, como las llevo todas del mismo color, salvo alguna roja. Claro. Pues, algunas de amarillo, otras de blanco, otra de... Sí, y una lleva un cuadrete chico, otra lleva por la abeja, más que nada. Y tú se lo notas, ¿no? Que es mejor así pintas. Pero es por cuando hay mucha cantidad. Claro. Porque los que para 10 colmenas tienes que pintarlas. No se van a confundir. No, tranquilo, no se confunden. Mira las que hay, que son todas iguales. No, ya, no, está claro. Y una con otra, y una con otra. Hay 4. Todas las demás son azules. Sí. Pues tú tranquilo que no se confunde. Desde luego. No sé cómo estará, pero sí. que hay colmenas que tienen Está- el pollo cerrado ya. Y mira qué color tienen los cuadros, blancos. Sí, ahí ya tienen cerrado, por ejemplo. Cuadro nuevo. Sí. Leche. Mira, Joder, sí, encima, ya ¿no? están cerrados. Y van bien de reservas, por los laterales. No, sí. Va, pues no saques más, porque la vamos a enfriar y encabronar. No sé, igual, ya una la veis. Mira, con realeras y con todo. pollo cerrado. Sí, Empezando a- y con realeras. No, eso es un capucho, eso no. Eso. Pero mira, pollo cerrado. Estos son reinas nuevas, todos. Sí. Tú crías ahora un disparate. Tanto si va donde coma, haya vida. Mira, esta de acá se está revolucionando. Esas que gilipollas. Me está gustando. Traje del meneo de la... ¿Qué está viendo? Claro, Que está saliendo. Y alguna puede pasar como esta, que en vez de 6 cuadros lleva 7. Que lleva. vaya. Que ahí no hay... Bueno. Sí, ahora se están oliendo el humo y se están poniendo nerviosas. Pues nada, va muy bien, ¿eh? Esto lleva 3 o 4 días hecho. 3 o 4 días. ¿No ves? Pollo aquí sin sacar aún. Sí. ¿Está abriendo todavía? Ese le verás por ahí, rolero. Cuando no hace cera es porque no hay reina. Pues nada. Bueno, pues ya hemos cargado la fragoneta. Hasta arriba. Nos han cabido las 10. Mira cómo está aquí el romero. Madre mía. Bueno, mirad, ya es de noche. No noche cerrada, pero bueno. Ya hemos llegado al apiario y ahora pues les hemos puesto aquí un murete porque hoy está viniendo el aire justo en la orientación de las piqueras, así que como está el tiempo así como está, les hemos puesto un muro para cortar. El resto ya lo hace todo este matorral. Aquí van las 10, ¿vale? Les hemos colocado piedras también, aunque pesan bastante, no creo que se vuelquen, pero les hemos colocado piedras para que no se vayan para allá. Todo este seto que hay aquí les hace de contrafuerte. Y por aquí, pues nada, las hemos estado pintando para que no se equivoquen de puerta. Blanca, amarilla, blanca, amarilla, blanca, amarilla. Y pista. Colores claros que les sirvan de orientación. Buenas piedras encima y así no se vuelcan. Voy a coger esta. Y la voy a poner a esta, que pesaba poco. Y ahora abrimos las piqueras y nos vamos de aquí. Ya volveremos de día y os enseñaremos un poco el sitio y a ver cómo están las cosas. Vamos a mirar cómo se quedaron. El otro día hoy hace un frío porque ha estado lloviendo, prácticamente casi nevando, y de hecho la noche que las dejamos aquí nevó y hace un frío del demonio. Hay muchas muertas en las piqueras, sobre todo en esta que era la más fuerte. Ahí por el suelo hay mucha muerta y están entrando y saliendo pese al frío que hace. Ya veis cómo las dejamos aquí porque la ubicación no es la mejor y le soplaba un poco de aire, un poco así de cara a las piqueras, y bueno, están un poco protegidas con el seto. Les hicimos aquí un parapeto y ahí más o menos tira que va. Pero mirar, lo que me ha resultado extraño, ¿veis? Hay abeja muerta con el polen. Y eso sí que me mosquea. A lo mejor es que hay campos de almendros cerca. No sé si es que les habrá dado por fumigar o algo, echar algún tipo de veneno. Porque que vengan muertas igual por el frío, como estos días son tan cambiantes que de pronto hace buena tarde como se echa el frío de una. Igual también es por eso, no lo sé. Sí que es cierto que donde más hay es en esas dos primeras, que eran las más fuertes. En esa y en esa. Y estas ya están bastante más relajadas. De hecho aquí, mirad, aquí han echado un zángano y lo han puesto ahí. Justo ahí hay un zángano muerto. Entonces no sé. ¿Veis? No hay así muchas muertas en la piquera. Pero por allí, por esas, sí que se ven más muertas. Bueno, no lo sé. Vamos a ver cómo va evolucionando los días y ya está. Aquí pues tienen mucho monte. El romero ahora mismo está a tope. Tomillo hay por todos lados. Como veis por aquí, todo esto es tomillo. Lo que pasa es que todavía no está engordando el tomillo, las yemas.
Ya veremos cuándo le da por tirar para arriba. Esto es más tomillo. Y el romero, que está ahora mismo en flor y sacando nuevas flores. ¿Veis? Esto va a empezar ahora la floración. Entonces tenemos romero en flor y romero que está empezando ahora la floración. O sea que vamos a tener, parece, una floración pues elongada en el tiempo. ¿Veis? Está todavía con las yemas, engordando yemas todo este romero y ya flor abierta. O sea que bien, lo que pasa es que aquí sacan néctar, polen, pues bueno, almendros y cositas que haya por aquí cerca lo sacarán. Ya veis que van cargadas. Pues esas que han muerto. Me tiene mosqueado, no sé, decidme qué os parece eso de que estén algunas muertas. Lo vamos a ir dejando ya por aquí, ha llovido bastante en el día de hoy, así que eso es, creemos que bueno, ¿no? Ya veremos, para el campo, siempre es buena la lluvia. Así que nada, a ver si se pone esto interesante y tenemos una buena primavera y sobre todo no les pasa nada a las colmenas. Quizás las acabemos cambiando de ubicación porque es que el viento les pega, no de cara porque tienen el seto que les protege bastante, pero casi. Mal sitio elegimos aquí. Pero bueno, que las podemos cambiar a otro sitio, lo que pasa es que si las movemos ahora 15 metros para allá o 20 metros para allá, el vuelo malo. Así que nada, si os ha gustado este frío vídeo y queréis más vídeos como estos, ¿qué tenéis que hacer? Darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices. Adiós.